Pues si tienen sus Biblias, vamos a la Biblia y vamos a abrir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a ver los versículos 10 al 11. Romanos capítulo 5, los versículos 10 al 11. Aquí en Romanos capítulo 5, empezando en el versículo 10, nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Repito en favor del pueblo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. Pido tu ayuda, Padre, que realmente este hombre no se vea, sino que tú te glorifiques, Padre, y que tú nos hablas y que tú nos bendigas, Padre, a través de tu palabra, para que Cristo sea glorificado, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí interesante que ahora tenemos la redención por Jesucristo. Ahora, no tenemos que esperar la reconciliación. Realmente quiero hablar de este miércoles santo. Sí, es miércoles santo. Otros dicen que es viernes santo, pero yo digo que es miércoles santo. ¿Y por qué es miércoles santo? Pues el punto aquí es Jesucristo obró la obra de la redención hoy, el miércoles. Y realmente para entender por qué es miércoles tenemos que entender que para los judíos un día empieza en la tarde. Y podemos ver esto en Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí esta frase, y fue la tarde y la mañana un día, está hablando de 24 horas. Y realmente para los judíos un día empieza en la tarde, a las 6 de la tarde. Va toda la noche hasta la mañana, hasta las 6 de la tarde el siguiente día. Para ellos eso es un día de 24 horas. Para nosotros normalmente el día empieza en la mañana. Y pensamos que pues toda la mañana y la noche y un día. Pero para los judíos es lo opuesto, porque ellos se dirigen a través de la palabra de Dios. Para ellos empieza a las 6 de la tarde y va hasta el día siguiente a las 6. Eso es un día de 24 horas para ellos. Y realmente entendiendo esto, pues podemos entender que Cristo resucitó el primer día de la semana. Podemos ir a Mateo 28, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 6. Mateo 28. Aquí en Mateo 28, 1, aquí nos dice: pasado el día de reposo, es decir, el sábado para los judíos. Aquí dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día
de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que ellos estaban yendo al sepulcro el primer día de la semana. Y aquí en el versículo 6 sigue diciendo, hablando el ángel a ellas, dice, no está aquí, hablando de Jesús, que no está ahí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. El punto aquí es, Jesucristo resucitó el primer día de la semana. La pregunta aquí es, ¿qué día el primer día de la semana? Pues es el domingo. Y realmente, para los judíos, ¿cuándo empieza el día del domingo, el primer día de la semana? Pues empieza a las 6 el sábado para nosotros. Es decir, el día de reposo para los judíos empieza a las 6 de la tarde, el viernes, y va hasta sábado a las 6. Después de las 6 el sábado es domingo, el primer día de la semana. Así que, entendiendo esto, que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, tenemos que contar 3 días atrás, porque Jesucristo, estaba en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Dónde vemos eso? Pues vamos a Mateo 12:40. Mateo 12:40. Aquí en Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesucristo dice, hablando de sí mismo, comparando con Jonás, aquí dice en Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Cristo estaba sepultado 3 días y 3 noches. Pues si Él resucitó el primer día de la semana, pues eso es sábado a las 6 de la tarde. Después de eso, Él pues resucitó. Tenemos que contar 3 días atrás. Pues el punto es, sábado a viernes es un día, viernes a jueves es un día, y jueves a miércoles a las 6 es otro día. Así que Jesucristo tenía que estar en el sepulcro el miércoles de noche, la nuestra. Para los judíos, pues, el punto era, para ellos era jueves. Pero para no confundir, el punto para nosotros era miércoles. Miércoles. Por eso digo miércoles santo. Así que Él estaba en la tumba 3 días y 3 noches. Y eso es miércoles a las 6 de la tarde. Es decir, 6 p.m. empieza el día de jueves para los judíos. Todavía es miércoles para nosotros. Pero lo que yo quiero enfocarme no es tanto en que Él estaba en la tumba 3 días y 3 noches. Yo quiero enfocarme del día antes de eso. Es decir, miércoles a las 6 a martes las 6, que realmente para los judíos es miércoles. Por eso digo miércoles santo. Pero ahí es donde Cristo empezó a sufrir y obrar la obra de la reconciliación. Y realmente otros hablan de Viernes Santo porque dicen que la pasión de Cristo era en ese tiempo. Pues yo digo que la pasión de Cristo era lo que nosotros conocemos martes a miércoles. La pregunta es, pues, ¿cuándo empezó Cristo a realmente sufrir? Pues, si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11,
quiero enfocarme otra vez donde empezamos. Romanos capítulo 5, versículos 10 al 11. Aquí vemos que sobre la reconciliación. Voy a leerlo otra vez. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El punto aquí está hablando de la reconciliación. Y para entender qué es la reconciliación, y eso es el tiempo en el cual Cristo estaba obrando, sufriendo hasta la muerte. Y el punto aquí es, si vamos al griego, esta palabra reconciliación viene de la palabra griega kat al lazo, que significa un intercambio, es decir, como cambiar monedas de un valor a otros de un valor igual. El ejemplo aquí que pienso es, hay monedas de 5 centavos y necesitas 5 centavos para una moneda de 25 centavos, ¿verdad? Y el punto es cambiar esos 5 monedas para una moneda. Eso es lo que significa reconciliación, un intercambio. También significa conciliar a los que están en desacuerdo. Es decir, personas que están en disputa, en desacuerdo, pues conciliarlos, traerlos para que estén bien, para que... otra definición es recibir a uno a favor. Y realmente eso es la obra de la reconciliación que Cristo obró antes de las 6 de la tarde el miércoles. Él se puso en nuestro lugar para sufrir pues la condenación. Y este mismo acto era para conciliarnos con el Padre, para que podamos ser recibidos por el Padre. Pues la pregunta que surge, ¿cómo es que somos recibidos a favor? Pues acabamos de leer que es a través de la muerte del Hijo, el Hijo de Dios. El versículo 10 nos dice eso. Vamos a leer aquí el versículo 10 de Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Voy a hablar de eso el domingo, de su vida, la resurrección. Pero el punto aquí, quiero enfocar aquí en el parte, la muerte de su Hijo. A través de la muerte de Cristo, eso es la obra de la reconciliación. Y para realmente entender la reconciliación, la palabra clave que debemos entender es expiación. Expiación, porque realmente eso es lo que Cristo estaba haciendo al sufrir y sacrificarse en la cruz del Calvario. Así que la palabra expiación, para definirlo a través del diccionario Larousse, el gran diccionario Larousse, es pagar las culpas mediante un sacrificio. Pagar las culpas mediante un sacrificio. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo, pagando por nuestras culpas, sacrificándose. Realmente eso era lo que Cristo estaba haciendo antes de las 6 p.m., 6 de la tarde, el miércoles, porque de ahí adelante estaba en la tumba. Antes de eso estaba obrando la obra de la reconciliación, estaba
expiando, pagando por nuestras culpas. Y podemos ver esto en 2 de Corintios 29, 24. 2 de Corintios 29, 24. También otra definición, que la segunda definición ahí en el diccionario Larousse, también dice purificar una cosa profanada. Así que aquí esta palabra de expiación tiene un doble sentido. Primero, pagar las culpas, y segundo, purificar a algo que fue profanado. Es decir, nosotros nos profanamos con el pecado. Pero aquí en 2 de Corintios 29, 24, nos da el ejemplo en el Viejo Testamento a través de los sacrificios que hacían los sacerdotes. Aquí en 2 de Corintios capítulo 29, en el versículo 24, vemos aquí, dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey. Déjame ver si estoy bien. No. ¿Qué versículo dije? Segunda de Crónicas 29, 24. No, estaba en el versículo equivocado. Aquí está, en el versículo 24. Vamos a leerlo. Dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. Está hablando de los animalitos. Para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Así que aquí vemos que los sacerdotes mataban el animalito y lo ofrecían para expiar, es decir, pagar las culpas. Y era para Israel. Pero realmente aquí estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar las culpas de todo el mundo. Y lo hizo una vez. Los sacerdotes tenían que hacer esto cada ratito, cada año. Especialmente para entrar al Santísimo, para ofrecer esa sangre de los machos cabríos. Y el punto era que ellos estaban repitiendo eso. Eso era nada más un tipo de Cristo llegando y sufriendo y sacrificándose y su sangre pagando por las culpas de todo el mundo. Así que a través de Jesucristo, a través de su sufrimiento y muerte, Él pagó y purificó para hacer la redención entre Dios y los hombres. Y podemos ver esto en Efesios 2:16. Voy a repetir eso para que se entienda claramente. Jesucristo, a través de su sufrimiento y muerte, pagó por nuestras culpas y nos purificó de nuestras culpas, haciendo la reconciliación entre Dios y los hombres. Vamos a verlo aquí en Efesios 2:16. Efesios 2:16. Aquí en Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál enemistad? Entre Dios y los hombres. Así que es a través de su sufrimiento que Él pagó y purificó. Pues la pregunta que surge aquí, ¿cuándo empezó Jesucristo a pagar por los pecados de nosotros? Pues antes que murió y fue a la tumba, ¿verdad? En la cruz. Y antes de eso. Vamos a ver esto en Hebreos 9:22.
Hebreos capítulo 9, versículo 22. Tenemos que entender un principio aquí para entender cuándo es que Jesucristo empezó a pagar por nuestros pecados, para purificarnos. Aquí en Hebreos 9, 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, Cristo no podría reconciliarnos, Cristo es Dios, no podría reconciliarnos sin que derramada fue su sangre. Porque aquí la ley demandaba que con la sangre es que se paga, es que se purifica a nosotros. Así que al derramar sangre, ahí es cuando Jesús empezó a pagar por nosotros. Vamos a ver esto, empezar con esto. En Lucas capítulo 22, Lucas 22, 44. Aquí tenemos el relato de cómo Jesús empezó a pagar el precio por nosotros y para poder purificarnos. Aquí en Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, 44, el versículo 44. Aquí nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que, ¿cuándo empezó Jesús a pagar el precio por nosotros? Pues hasta antes de la cruz, en la noche del día anterior, ya estaba orando intensamente y las gotas caían, las gotas de sangre, ya estaba derramando sangre. Interesante, ¿no? Sus discípulos, pues él les dijo, pues no te duermes, velar y orar para que no caigas en tentación. Pero ellos se durmieron. Pues, ¿qué más? Vamos aquí a Lucas capítulo 22, en el versículo 63. Lucas 22, versículo 63. Aquí nos dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Le hicieron otras cosas, le escupieron y todo eso. Pero al golpear a alguien, realmente una persona golpeada, pues rompe las venas debajo del piel. Así que hay un derramamiento de sangre atrás de la piel. Y eso se demuestra como un moretón. Y realmente aquí vemos que al ser golpeado, Cristo estaba derramando sangre, estaba pagando el precio. Para ver más de la historia del sufrimiento de Cristo y cómo Él estaba pagando y derramando su sangre, también podemos ir a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y ver el versículo 29. Aquí, Mateo 27, 29. El relato a través de Mateo, del sufrimiento de Cristo. Aquí dice en Mateo 27, 29, versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña
en su mano derecha, e hincaron la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Así que al poner esa corona de espinas en la cabeza, sacaron sangre. Estaba derramando sangre, sufriendo por nosotros. ¿Qué más? ¿Dónde más? Pues un poquito antes en Mateo 27, versículo 26, aquí resume el resto de lo que Cristo sufrió para nosotros. Aquí en Mateo 27, 26, versículo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, así que aquí dice, azotaron a Jesús. Al azotar, eso abre la carne de la espalda y hay derramamiento de sangre aquí. ¿Qué más le hicieron? Ahí en el versículo 26 sigue diciendo, le entregaron para ser crucificado. Al ser crucificado, las manos y los pies fueron atravesados y un derramamiento de sangre. Y también le atravesaron con una espada o pues con algo en el estómago y había derramamiento ahí de agua y de sangre. Pero eso era después de su muerte. Pero por eso no vamos a ir a ese versículo. Pero el punto aquí es, Cristo dio todo su sangre, derramó toda su sangre para nosotros, para obrar la redención, para expiar, es decir, pagar las culpas y para purificarnos. La pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante la sangre en la obra de la reconciliación? Es muy importante. ¿Por qué? Pues ya vimos que sin derramamiento de sangre, pues no hay remisión. Pero voy a dar todos los versículos que habla de qué tan importante es la sangre. ¿Qué recibimos a través de la sangre? Empezamos en Romanos 5:9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que la sangre imparte la justicia, es decir, la justicia de Dios, la perfección de Dios. Nos hace justos. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que ser tan perfectos como Dios para entrar al cielo. Y eso viene a través de la sangre. A través de la sangre somos hechos justos o recibimos la justicia de Dios. Aquí la segunda cosa, vamos a Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Aquí nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí dice que Cristo fue puesto como propiciación. Aquí, a través de su muerte, a través de la sangre, recibimos la propiciación. ¿Qué es propiciación? Pues si vas al diccionario Larousse, dice que es un sacrificio que se hace para aplacar la justicia divina. Así que a través de la sangre de Cristo, aplaca a través de un sacrificio, a través de la sangre, a la justicia divina. Eso es interesante, ¿no? ¿Qué más? Pues vamos a seguir a Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1:7, aquí nos dice, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí está hablando de que recibimos redención a través de su sangre. ¿Qué significa redención? Pues redención, otra vez a través del diccionario Larousse, es dejar libre un cautivo o un esclavo mediante el pago de un precio determinado. El punto aquí es, nosotros éramos los que estábamos cautivos en el pecado, esclavos al pecado, pero a través de la redención, es decir, a través de la sangre de Cristo, somos librados de esa cautividad, de esa esclavitud del pecado. Y es mediante un pago de un precio determinado. Y el precio en cuanto a esto era un pago eterno, que solo Dios podía pagar. Así que aquí, a través de la sangre, recibimos la redención. ¿Qué más recibimos? ¿Cuál es la cuarta cosa que recibimos a través de la sangre derramada? Pues vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Aquí dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí, a través de la sangre, vemos aquí que ellos realmente fueron, era 1:5, perdón. Apocalipsis 1:5. Me salté, no sé por qué. Queremos Apocalipsis 1:5. Aquí en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que a través de la sangre somos lavados. Ya vimos que a través de la sangre, pues recibimos la justicia, recibimos, pues a través de la sangre aplaca la ira de Dios, cumple con la justicia de Dios. A través de la sangre también recibimos redención. Y aquí en Apocalipsis 1:5 somos lavados por la sangre de Cristo. Eso habla también de la justificación. Nos hace limpio. ¿Qué más? Pues hay una quinta cosa. Vamos a Efesios 2:13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Aquí en Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El punto aquí es, éramos enemigos, estábamos lejos de Dios, no podíamos acercarnos a Él. Ahora, a través de la sangre, podemos acercarnos, podemos tener una relación con Cristo, podemos obtener esa relación creyendo en la obra de Cristo, a través de la sangre. ¿Qué más? Vamos a Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. ¿Qué más recibimos a través de la sangre? Hebreos 13:12 nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El punto aquí es, a través de la sangre, recibimos la santificación. Podemos llegar a la purificación.
¿Qué más recibimos a través de la sangre? Ahora vamos a Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Aquí en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Realmente aquí somos vencedores del pecado del mundo. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Así que a través de la sangre nos hace victoriosos. Somos victoriosos sobre la muerte. Hay una cosa más, y esto es lo más precioso si lo piensas. Vamos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 22. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Queremos los versículos 19 al 22. Aquí nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones del mal, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. El punto aquí es, a través de la sangre de Cristo, podemos llegar al Padre. Podemos llegar al Padre. Podemos entrar al cielo. Y realmente si meditas sobre esto es realmente lo más precioso. Sí, la sangre es algo súper importante en la obra de la redención. Y esto es lo que Cristo estaba haciendo antes de su muerte. Antes de las 6 de la tarde, el miércoles, Cristo estaba obrando la obra de la redención, sufriendo, derramando su sangre. Así que para resumir todo esto, la muerte de Jesucristo fue expiatorio. Su sufrimiento y su muerte fue expiatorio. Y realmente eso significa que apaciguó la ira de Dios, satisfizo la ley de Dios y quitó la culpa del pecado. Aquí, interesante, quitó la culpa del pecado, es decir, lo canceló y lo purgó, es decir, lo quitó completamente. Esto es algo interesante y por esto mismo, miércoles es santo, es el día santo, porque Cristo obró la obra de la redención. Él sufrió y derramó su sangre y pagó por nuestras culpas y nos lavó y nos purificó. Interesante. Pues vamos a cerrar con Juan 1, 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Aquí dice, en Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente hoy debemos enfocar en el precio que Cristo pagó para pagar por nuestras culpas. Ese sacrificio para aplacar la ira de Dios sobre nosotros, para purificarnos, para lavarnos, para darnos su perfección, su justicia, para que podamos llegar al cielo, podemos llegar al Padre. Realmente esto es algo precioso.
Pues vamos a cerrar con oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias que vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, nosotros. Y que Él pagó el precio para nosotros. Él se hizo sustituto. Había un entrecambio para pagar el precio. Él pagó por nosotros en nuestro lugar. Te doy gracias por eso. Y te doy gracias por salvarnos, por darnos la vida eterna. A cada uno que cree en la obra de Cristo. Te doy gracias por esto y pido, Padre, que cada uno de nosotros que estamos, pues los que están viendo y los que son salvos, pueden apreciar lo que Cristo ha hecho. Y si no han aceptado confiado en la obra de Cristo para perdonar sus pecados y recibir pues el don de Dios, el regalo de Dios, la perfección de Dios, pido, Padre, que esa persona clama y pida en este momento para recibir este gran regalo de la vida eterna. Así que pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, eso es lo que el Señor tenía para hoy, para nosotros, y de verdad algo maravilloso, algo especial y algo para meditar. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.